Hola gente, bueno, para quien no me conozca, yo me llamo Inés y hago vídeos en YouTube porque se me da mucho mejor hablar delante de una cámara que hablar en persona. Hoy por fin, después de un mes, vuelvo a subir vídeo y en esta ocasión vamos a hablar de mi experiencia como mujer autista en primero de la ESO. Aquí hay bastante que contar, o sea, yo estaba escribiendo y no pensaba que me iba a salir tanto, pero sí me ha salido bastante. Entonces lo voy a estructurar en 3-4 vídeos. Y bueno, este es ya el primero. Tenía bastantes ganas de empezar ya esta etapa. He tardado mucho porque estaba escribiendo mis vivencias y me salía. Y yo en plan, wow, pues sí que me pasaron cosas en primero de eso. En el resto de cursos como que no tanto, pero en primero de eso ya sí. Y bueno, antes de empezar el vídeo, lo que más me gusta, que ya lo sabéis, es enseñaros una foto de cómo era yo en aquella época. Vamos a ver. Vale. A ver. A ver. Uy, perfecto. Vale, le ponemos brillo y hacemos un poquito de zoom. La calidad es la que es porque es una foto de una foto, ya lo sabéis. Mirad, 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 mirad. Madre mía, espérate, voy a ver si le bajo un poco el brillo porque me está saliendo la cara súper iluminada. Vale, a ver ahora. Bueno, parecido, pero bueno, esta era yo en primero de la ESO, concretamente en diciembre, el día de Navidad. Tenía 12 años, ya sé que parece que tenga 10 o incluso menos, pero eran 12, de verdad, eran 12, os lo prometo. Así que nada, empezamos ya. Perfecto. Vale, quiero comentar que en comparación con la infancia, en la adolescencia guardamos bien pocos recuerdos y la mayoría malos. Pero sin duda la adolescencia es otra etapa clave para entender quién soy. Y bueno, aunque igual cuento menos cosas que cuando era una cría, también voy a contar cosas very interesting, así que vamos allá. Vale. Cuando pasé primero de la ESO, como yo iba a un colegio público, tuve que cambiarme porque la mayoría de colegios públicos como que tienen hasta sexto de primaria y luego ya no tienen más, entonces te tienes que pasar a un instituto público. Normalmente pasas al que está adscrito pues porque tienes plaza reservada y porque estás un poco con tu gente, aunque también se rehacen las clases porque viene gente de otros colegios públicos, pero bueno, si tienes alguna amistad así fuertecilla, lo más seguro es que te muevan con ella, como me pasó a mí. Bueno, quien lo haya vivido ya lo sabe. Entonces, pues eso, había un montón de alumnado nuevo y lo típico, pasé a ser de las mayores del colegio, ser de las pequeñas del instituto. Y ya no teníamos aula fija, nos teníamos que cambiar de clase cada cambio de asignatura y subía el nivel educativo y de exigencia en general. Y no habían festivales así tipo de Navidad y fin de curso y eso, qué pena. Y excursiones pues prácticamente ninguna. Y también teníamos una jornada intensiva de 8 a 2 todos los días, que eso a mí como persona neurodivergente me agotaba, pero bueno, no me quedó otra que acostumbrarme, al final es lo que hay. Y también recuerdo que tenía educación física los lunes a primera hora, o sea, a las 8 de la mañana, un lunes de educación física, eso es lo peor de lo peor. Bueno, igual hay alguien por aquí que lo ha vivido, así que no haya vivido lo sabe. Y bueno, en cuanto a asignaturas y demás, ¿os acordáis que contaba en algún vídeo de primaria que las matemáticas era mi pesadilla? Pues ya eso fue el acabose, porque no hacía más que suspenderlas, al igual que biología y geología. Entonces, viendo que por mí misma pues no remontaba, me apuntaron a una academia a recibir clases particulares y ahí ya pues no perfecto, seguía probando un poco justa, pero bueno, me lo sacaba. Me lo pude sacar, entonces a final de curso lo aprobé todo, realmente, sin hacer recuperaciones extraordinarias, así que genial por eso. Lengua castellana y literatura la suspendí un trimestre, pero bueno, un 4 fue cosa de poco, la recuperé enseguida. Porque tampoco era una asignatura que se me diese muy bien, a pesar de ser de letras. Porque yo era un poco más de letras que de números, pero si es tan rollo tipo la sintaxis y luego si la literatura, que eso a mí no había forma de que me entrase, pues eso. Nada, ahora voy a hablaros un poco del primer día, que en realidad fue solo un rato porque era jornada de acogida, ¿vale? Hasta el instituto con mi madre y con una amiga que tenía por aquel entonces, que tenía mi edad, y había empezado también el instituto, secundaria ese año, pero bueno, como ya otro instituto, pues ya había tenido la jornada
la jornada de acogida, su correspondiente jornada de acogida. Entonces, cuando entramos, porque yo al principio entré con ellas, aunque luego ellas se fueron, se ve que entramos con cara de despiste o algo, porque había ya mucha gente esperando y muchas de esas personas, especialmente gente que ya me conocía del colegio, como que me miraron y se rieron. Esto prometo que es verdad, que yo lo vi con mis propios ojos, ¿eh? Fue bastante humillante, pero bueno, solo fueron unos segundos, pero bueno, se ha quedado grabado, se ha quedado grabado. Es una de esas cosas que deja huella. Y además cuando estábamos por ahí, creo que me tropecé un poco por el suelo. Y yo juraría que por lo menos algunas personas, sobre todo lo dicho, eso, gente que estaba conmigo en el colegio, como que me miraron y se rieron, en plan, jijiji, el instituto, madre mía, no sé cuántos para ella. Porque yo, pues ya sabéis que yo pues no hablaba nada en clase y eso. Y nada, eso, que fue un poco humillante también, pero bueno, ahí tampoco puedo estar segura de si... Vamos, que tuve un primer día de acogida un poquito peculiar. Pero bueno, salvo eso, pues era un rato en general, tampoco fue muy mal. Y bueno, en mi clase, como todas las clases, había gente que ya iba conmigo en primaria, en plan que los conocía de casi toda la vida, gente que iba a mi colegio pero no a mi clase, entonces los conocía un poco. Y gente que no conocía de nada porque venía de otros colegios. Aunque algunos sí que los conocía, o bien porque eran vecinos o vecinas, o bien porque también habían estado conmigo en la escuela infantil, en plan cuando teníamos 2-3 añitos, o en mi misma escuela infantil, en plan que estaban en mi orla, o incluso en mi misma clase. O sea que eso, fueron unos reencuentros un poco extraños, la verdad. Y nada, en cuanto al acoso, sí, recibí acoso. Lo que pasa es que como que la gente no se fijaba ya tanto en mí como en primaria. Fue un cambio un poco que no se notó, pero bueno, de todas formas hubo bullying. Por ejemplo, ¿os acordáis de uno de mis anteriores vídeos que hablé que había en sexto de primaria un niño que se metía bastante conmigo y me metía sustos para que hablase en sexto de primaria? De hecho, en el vídeo que se llama Intentaron sacarme las palabras a base de sustos, creo que se llama así, eh, explica ese caso de bullying. Pues sí, ese niño también pasó a primero de la ESO, a mi mismo instituto. Afortunadamente no me lo pusieron en la misma clase, sino, lo dicho, me hubiese hecho la vida imposible. Pero, perdón, pero aunque no estaba en mi clase también me molestó bastante. Por ejemplo, algunas de las cosas que me hizo muchísimas y algunas no me acuerdo. Y otras sí, pero no las voy a comentar porque si no se hace muy largo. Por ejemplo, un día que estaba esperando a que se dieran las 8 de la mañana en las gradas del instituto para entrar, estaba yo ahí sola y se acercó él con alguna amistad y en el móvil me enseñó fotos como fotos de otra chica y me dijo que era su novia y que la había dejado por estar conmigo. Pero como si yo no quería estar con él, es como... Y me preguntaba, ¿vuelvo con ella? Pero ahí un poco en plan tono amenazante. Afortunadamente, pues una amiga que tenía también de toda la vida del colegio, que había pues, sido incluso muy amigas, mejores amigas incluso, aunque bueno, en la ESO ya con más gente y eso y que nos cambia la personalidad bastante en la adolescencia, pues la amistad se empezó a dibujar poquito a poquito y ya pues no somos amigas, pero bueno, tampoco nos enemistamos en ningún momento y hablábamos alguna vez y eso, hasta acabar la ESO, pero bueno, luego ya nada. Pues bueno, esa chica y una persona más como que me rescataron de ahí, afortunadamente. Y eso, que me acosaba, por ejemplo, también, porque cuando me veían, me hacía como saludos burlones, tipo, ¡la mujer! Así. O, hola niña, ¿hablas? Así. Porque pues, eso, pues seguías sin hablar prácticamente nada en clase. Y incluso alguna vez, bueno, una vez recuerdo que pasé un poco de miedo porque estaba entrando al instituto, al instituto, sí. Casi las 8 de la mañana, entonces estaba entrando y él estaba ahí y llevaba un mechero y me puso a gritar que me puso a amenazar que si me quemaba, pero incluso encendió un poco el mechero un segundo ahí en plan todo amenazante. Lo pasé bastante mal, pero bueno, no me hizo nada afortunadamente, pero claro, es de esas cosas que dices que se te quedan grabadas, es como una cosa bastante fuerte, bastante heavy.
Y nada, y eso, que era bastante insoportable. Pero bueno, afortunadamente no estuvo todo el curso en el instituto. Creo que porque lo expulsaron por ser problemático o similar. Que la verdad es que no me extraña. No me extraña para nada porque iba un poco a su bola, saltándose clases y eso. Y pues eso era problemático, ya os he contado algunas cosas que hacía conmigo. Pero bueno, dentro de lo que cabe, como no estaba en mi clase, pues más o menos se podía llevar. Pero aquí viene un caso de una chica que sí que estaba en mi clase. Era una chica que ya conocía del colegio y cuando éramos muy pequeñas habíamos sido un poquito amigas. De hecho, nos invitamos a algún cumpleaños y eso. Pero ya cuando nos hicimos más mayores, alguna vez, cuando estábamos en sexto, se metía un poco conmigo y me molestaba. No lo he contado así en mis vivencias porque no lo he considerado relevante porque fueron muy poquitas veces, pero ya en primero de la ESO la cosa cambió bastante, bastante. Porque como la tuve en mi clase ya pude ver realmente cómo era. Era una persona como muy inquieta, que siempre estaba gritando, molestando y en general molestaba a la mayoría de gente de la clase. Era una persona bastante insoportable, la verdad. Y conmigo en particular también se metía alguna vez. Por ejemplo, os voy a contar una de las cosas que me hizo. Fueron muchas, pero bueno, voy a contar una, la que más me acuerdo. Era como que estábamos esperando para entrar a un aula y yo estaba un poco separada, apoyada en una barandilla y ella estaba con un compañero ahí un poco cerca y le dijo al compañero, voy a tocar la batería. Y se fue a la barandilla donde estaba yo y se puso pues lo típico, hacer ruidos con las manos, palmas, hacer sonidos para imitarla. Pero para imitar los platillos de la batería, claro, pensó que sería divertido darme golpes a mí en la cabeza, en plan, ¡pa! Cada vez. Fueron pocos segundos, pero a mí me hizo bastante daño. Mm, Ya me tenía bastante frita. Es que la tomaba muchísimo conmigo por eso, por ser diferente, por ser callada. Se pensaba que era un blanco fácil, la verdad. Perdón. ¿Y qué pasó un día? Pues mira, un día se metía tanto conmigo que al final me harté. ¿Qué hice? No os lo imagináis. No fue directamente contra ella. Fue en WhatsApp. Cambié mi foto de perfil, la que tenía por aquel entonces, que a saber cuál era. La cambié por un corte mío de manga, y ya os imagináis lo que es. Que se me veía el brazo y eso. Y en el estado, que ahora se llama info, ahora el estado es lo que desaparece a las 24 horas, el texto que siempre ponemos ahí ahora se llama info, puse un texto ahí en plan bastante largo, todo lo que me dejaba, en mayúsculas, insultándola y deseándole un poco lo peor. Y yo me sentía súper orgullosa en aquel momento, pero cuando mi familia se enteró, como que se enfadaron muchísimo conmigo y me obligaron a quitarlo. Pero yo me sentía muy orgullosa en aquel momento, ¿eh? Y nada, fue un curso un poco pesado por ella, cuando se metía conmigo, o en la clase en general, porque era más molesta, le llegué a coger verdadera manía. Y también mi madre me obligó a salir del grupo de WhatsApp de la clase, en plan, porque decía muchas tonterías, a ver, que tampoco... Yo no hablaba mucho, pero bueno, decía muchas estupideces, y es como, a ver, tampoco se nos podía pedir mucho más, en plan, teníamos 12, 13 años. Pero me dio mucha rabia porque además me perdí alguna cosilla interesante. Y también me obligó a borrarme contactos de WhatsApp de compañeros y compañeras de clase, que también me molestó bastante. Aunque bueno, ese curso o el siguiente pues me los volví a poner y ya está. Y nada, eso, hasta aquí el primer vídeo. Este ha sido bastante cortito, pero porque en el siguiente vídeo voy a contar una cosa que, madre mía, una cosa que no me pasó en el instituto, pero me pasó durante aquel curso, que yo creo que es de lo más fuerte que voy a contar. Y nada, que va a ser un vídeo muy muy fuerte, el más fuerte de mi canal, así que cuando lo suba, de aquí a 1 o 2 semanas, no os lo podéis perder. No os lo podéis perder porque se viene una bomba, que menuda bomba. Y nada, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Darle like, comentar, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, gracias por ver.